de los autores, los compositores o los intérpretes, así como el plazo de su protección y desde cuándo comienza, como también las formas de probar la titularidad de una marca. Con el derecho notarial tiene bastante relación el derecho registral por todas las formalidades que esto conlleva. El notario, siendo el profesional de derecho que da forma legal a la voluntad de las partes y reviste de autenticidad a través de la fe pública, que le es propia acuerdo de voluntades, y es el que generalmente tiene relación con los registros públicos. Tenemos diferentes ángulos de relación con estas dos materias, entre el registral y el notarial. Tanto el instrumento público, como avisos notariales, como la comunicación entre el notario y el registro. ¿Qué es un instrumento público? Recordémonos que se califica acá la calificación de las formalidades esenciales y no esenciales del instrumento público por parte del registro. La postura actual de los registros es de que debe calificar para dar una mayor certeza y seguridad jurídica a lo inscrito, definitiva o temporalmente, y lo que será oponible frente a terceros. Los artículos que nos van a servir de base del Código de Notariado, podríamos mencionar el 29, el 30, 31 y 32, que en estos artículos se califican en la mayoría de los registros, por lo que el incumplimiento da motivo de suspensión o rechazo en los registros. Casos importantes, el testamento. En este sentido, el registro no puede calificarlo. En el caso de común abierto, debe constar en escritura pública, y en caso de impugnación, debe resolver el juez de primera instancia. Con el testamento, recordémonos de que se entrega en plicas, se entrega en un sobre cerrado. Y la posibilidad de ampliaciones o aclaraciones del instrumento público, si es solo por el elemento básico, deberá realizarlo el notario, y los elementos fundamentales por las partes del contrato. Entre los avisos notariales que debemos de dar, con lo que hemos mencionado, ¿qué se les ocurre de los actos jurídicos que deben de darse avisos por medio del notario, con relación a los derechos que hemos visto? ¿Sí, Ana Gabriela? Buenas noches, licenciada. Tal vez la compraventa, la escritura de compraventa de un bien inmueble. Sí, y también irían, gracias. Y también, no sé si tiene que ver, pero como lo mencionaba como la rama del derecho notariado, los testamentos también tengo entendido que llevan un aviso a los dos registros. Sí, gracias. Aparte de esos, también tenemos los avisos de matrimonio, los avisos que se dan al DICABI. ¿Sí, Telma? Sí, licenciada, también la constitución de las personas jurídicas, que sería el repejo. Y también las garantías, también en garantías mobiliarias, las garantías sobre bienes muebles. Sí, no. Esa es la excepción con el de garantías mobiliarias, porque sí se debe dar el aviso, pero puede hacerse sin intervención del notario. Ahí sí se debe de dar el aviso sin intervención del notario. En Guatemala, los notarios no estamos obligados por ley de procurar las inscripciones en los registros públicos, a menos de que se nos contrate para tal efecto, por lo que en muchas ocasiones se autoriza el instrumento y hasta allí llega la función notarial. El derecho registral y el derecho administrativo. En Guatemala, los registros son parte de la administración pública, por lo que fundamentalmente se rigen por normas de derecho administrativo en su actividad interna y su interrelación con otras instituciones públicas. Los registros que tienen relación con el Ministerio de Economía son impugnables por medio de recursos administrativos ante la autoridad superior, por lo que los criterios registrales deben tomarse en base a los principios administrativos de sencillez, la no exigibilidad de requisitos no establecidos por la ley, la agilidad y la certeza.
Los procedimientos de creación de los registros son muchas veces en aspectos administrativos cuyos registros son creados por leyes ordinarias, pero que necesitan para funcionar la creación de acuerdos gubernativos. Un ejemplo podríamos dar el del Registro Nacional de las Personas, que su creación fue en base a la ley del Registro Nacional de las Personas a través de un acuerdo ministerial. El registro de garantías mobiliarias, que esto lo encontramos en el decreto 51-2017 y el acuerdo gubernativo 386-2008. El derecho registral con el derecho procesal, la relación se da fundamentalmente en los documentos de orden jurisdiccional, tales como los despachos judiciales, los embargos, anotaciones, certificaciones que se van inscribiendo, como los divorcios, las resoluciones de nulidad de instrumento público y los contratos e inscripción registrales y certificación de titulaciones supletorias. El uso de un lenguaje común o de entendimiento común entre el órgano jurisdiccional y los registros. Para el caso del registro de la propiedad, puede ser supervisado por un juzgado de primera instancia civil. Y el derecho registral con el derecho penal y procesal penal, con algunos casos importantes, el de la estafa, falsedad, la creación que existe, hay una fiscalía especial para investigar estos casos en especial, así como también la Dirección de Seguridad Registral en el registro de la propiedad. Los jueces, magistrados y fiscales del área o específicos deben estar compenetrados en cómo funcionan los registros, los principios registrales, así como los asientos y la responsabilidad en el qué hacer registral para poder impartir justicia con equidad. Eso era en relación de el derecho registral con otras ramas del derecho. Y ahora en el libro nos vamos a pasar al derecho de la propiedad, al registro de la propiedad, que en el libro está en la página 97. Físico. Ahora en PDF creo que está más adelante. ...106 en PDF. Gracias, Kimberly. El registro de la propiedad de bienes inmuebles. Recordémonos que hay un libro en específico en el Código Civil que sería el libro cuarto del Código Civil, en donde se establece todo lo relacionado con el registro de la propiedad. Bueno. Aquí está. La definición. La definición doctrinaria. Igual se las voy a compartir. Yo no sé para qué los regaños igual. Me da cargo de conciencia. Solo me voy a alinear con mi documento acá y ahorita comenzamos. Ya. Bueno, como una definición doctrinaria sobre el
registro de la propiedad es una institución jurídica que es el instrumento del que se sirve el ordenamiento jurídico para dar seguridad jurídica a la propiedad inmueble y a favorecer su tráfico mediante la publicidad y su contenido. Aquí está. En el libro podemos encontrar que el profesor Serrano Alonso indica que la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles se realiza mediante el servicio público del registro de la propiedad, de manera que inicialmente puede señalarse que el registro de la propiedad no es otra cosa que el instrumento jurídico creado para lograr la creatividad y seguridad jurídica del tráfico jurídico de dichos bienes. Este registro es un instrumento del que se sirve el ordenamiento jurídico para dar seguridad jurídica a la propiedad inmueble y favorecer su tráfico mediante la publicidad de su contenido. El registro de la propiedad da a conocer a los posibles interesados las titularidades jurídicas existentes sobre los bienes inmuebles, previamente inscritos en el registro, de modo que con la simple consulta de los libros de los registros, el adquiriente de un bien inmueble pueda conocer quién es el titular del mismo y las diversas situaciones en las que el bien se encuentra, si está o no grabado con otros derechos. ¿Qué principios registrales encontramos en esa definición? No en la que estoy presentando, sino que en la que les leí, que está en el libro también. Principio de legalidad, perdón, principio de autenticidad, el principio de unidad de acto, son los que están acá en el libro, ¿verdad, licenciada? Sí. Principio de gratuidad, principio de publicidad, principio de fe pública registral y principio de obligatoriedad. Y de esos principios, Perdón. ¿cuáles encontrás en la definición? En la definición encuentro en la de legalidad, principio de publicidad. Sí, ahí si quieres con esos. Gracias. Okay. Que también ayudaron un poquito con los mensajes. Gracias. Sí. No me quiero acomodar. Aquí está. En esa definición encontramos en especial el de seguridad jurídica, el de publicidad, igual como lo comentaban en el chat de la reunión. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes puedan determinar y establecer qué principios o de qué estamos hablando o de que podamos identificar eso, ¿verdad? No porque ya lo leímos, sino porque entendimos el concepto sobre los principios. Bueno, la definición legal y el funcionamiento en nuestro país lo encontramos, como les decía, en el libro 4 del Código Civil. La definición la encontramos en el artículo 1124 del Código Civil y que establece que es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y la cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles identificables, con excepción a las garantías mobiliarias que se constituyen de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta definición nos destaca el carácter público del registro de la propiedad desde el punto de vista de la estructura orgánica del Estado, toda vez que ha sido organizado con el fin de dar seguridad al tráfico del jurídico inmobiliario. Es situación que responde a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución, que establece que es un deber del Estado
garantizar a los habitantes de la República, entre otros derechos fundamentales, la seguridad jurídica. Tal como lo mencioné, el artículo 2 y el artículo 230 de la Constitución, que establece la división departamental y que se establezca el propio registro de la propiedad, así como sus respectivos catastros. Los registradores de la propiedad. Esto se encuentra normado en el artículo 1225, de que el registro de la propiedad estará a cargo de un registrador propietario. En ese mismo artículo encontramos de que cada registro deberá de contar con registradores auxiliares. En el 1233 también establece que deberá de contar con un registrador sustituto. Entonces, cada registro de la propiedad, tanto el de acá como el de Quetzaltenango, deben de contar con un registrador propietario, un sustituto y registradores auxiliares. ¿Cuáles son los requisitos para poder ser nombrado como registrador de la propiedad? Que sea guatemalteco de origen, aquí lo puse al revés, pero abogado y notario, que sea colegiado activo. Recordemos de que el desempeño de la función como registrador propietario es incompatible con el ejercicio de abogado y notario y con cualquier otro cargo público o empleo público. Y esto está en el artículo 1227. El nombramiento de los registradores públicos, tanto del primer registro como el de zona central como el segundo, son nombrados por el presidente de la República mediante un acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación. El nombrado sustituto de ambos registros son nombrados también por el presidente de la República mediante un acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación, a propuesta y bajo responsabilidad del registrador propietario. Los registradores auxiliares son designados y nombrados por el registrador propietario respectivo bajo su responsabilidad. Está la figura de la permuta, el traslado o la cesación y serán acordados de la misma forma en que se dan sus nombramientos. Así como también deben de prestar garantía o fianza. Eso está contenido en el 1228 y 1229. La fianza está entre 1,000 o 10,000 quetzales. Va a ser a criterio del Ministerio de Gobernación. Y de que dicha fianza no se puede cancelar hasta después de un año de cesado el cargo de registrador, salvo de que tengan algún reclamo pendiente. Los registradores propietarios de ambos registros tienen a su cargo el registro para el cual son nombrados y constituyen la máxima autoridad del mismo. Los registradores sustitutos harán las veces del registro propietario accidentalmente en los casos que los establezca la ley. Los registradores auxiliares firmarán las razones, documentos o asientos, inscripciones, anotaciones y cancelaciones que determine el registrador de cada registro. La forma de acreditar legalmente su nombramiento. El nombramiento de los registradores propietarios y sustitutos se acredita con certificación del acuerdo gubernativo y de su nombramiento emitido por el Ministerio de Gobernación y con certificación del acta de toma de posesión del cargo extendida por el secretario general. El nombramiento de los registradores auxiliares se acredita con la certificación del acta de nombramiento y certificación del acta de toma de posesión.
Sobre las inscripciones que realiza, esto lo encontramos en el artículo 1125 del Código Civil. Y estas son varias inscripciones, varias... son, lo vamos a ir a leer al código como tal, pero había algo que quería... Solo denme un minuto. No lo encuentro. En lo que lo busco, ¿alguien tiene alguna duda hasta ahí? No, licenciada. Olita. Si no, se los voy a mandar. En el libro estaba la tarea que les había dejado y sobre la que no habíamos hablado de cuáles son las inscripciones que realiza de oficio el registrador, pero ahora no lo encuentro. Y aprovechando que estábamos con este tema, se los quería, porque en algunas tareas me indicaron de que no realizaba nada de oficio, pero sí hay algunas cuestiones específicas que el registrador inscribe de oficio. Solo lo marqué y no lo... No lo encuentro. Bueno, si no hay ninguna duda, por lo menos hoy terminaríamos temprano y mañana continuaríamos con el tema del derecho del registro de la propiedad. Mañana o jueves, porque creo que va a haber una persona que les va a hablar. Gracias. Sí, no. Sobre el registro nacional de las personas, que mañana nos tocaría terminar el registro de la propiedad y comenzaríamos con el RENAPA. ¿Ya les pasaron la asistencia? Aún no. No, licenciada. Licenciada. Ya está en... ¿Sí, Carlos? Rita, muy buenas noches. Con respecto a lo de la última tarea que tenemos que hacer, yo ayer le hablaba al compañero asistente que tengo una duda. Como aquí dice, primero dice máximo 15 hojas, pero me imagino que eso se refería a los 15 registros, ¿verdad? Que estaban los 13 registros que estaban en total, que sí podríamos hacer 15 hojas, aparte carátula, índice, introducción. Él decía que sí teníamos que hacer 15 con los que nos hayan tocado. Por ejemplo, si 15 de contenido. 15 de contenido. Bueno, el otro que yo tenía duda también es que también pide ahí sobre la estructura orgánica, ¿verdad? De cada uno. Entonces, mi duda es si es el organigrama que necesita usted que le coloquemos por cada uno de los registros que es, o solamente una definición de la estructura orgánica, ¿verdad? Porque eso es algo que son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces, para que tal vez nos pudiera orientar en eso, si sería tan amable. Bueno, ahorita. El tema sería el registro de la propiedad para la asistencia. Ahí va a ser criterio de cada uno, porque también hay algunos registros que no son como tan conocidos.
Entonces, si se les dificulta demasiado poder investigar sobre, aparte de que por las fechas tampoco es de que vayan a estar abiertos, ¿verdad? Sobre la estructura orgánica como tal, pues pueden indicar únicamente una definición. Claro, si no son tan conocidos, pero no me vayan a venir a poner de RENAP. Yo sé que de ese no les tocó, ¿verdad? Pero es un ejemplo de RENAP y me vayan a poner solo únicamente una definición, porque RENAP sí es una institución más conocida y que podemos investigar más. ¿Me explico? Sí, Lita. O sea, igual ustedes traten de investigar lo más que puedan. Recuérdense que eso también les va a ayudar para la zona. Yo estoy tratando la forma en que realmente sí puedan pasar al final, porque tampoco me interesa de que pierdan, pero tampoco de que ganen solo por ganar, sino por lo menos que aprendan algo, que se lleven la idea de algo, o que puedan hablar sobre el derecho registral, ¿verdad? Le agradezco bastante, Lita, por la explicación. Bueno. Si le salen más de 15 páginas, no tengo ningún inconveniente. Creo que ahí me confundí y no era mínimo 15 y máximo, pues, las que ustedes desean. ¿Sí? Y no son todos los registros, sino que únicamente, dependiendo de su carnet, si su carnet termina con número impar, van a investigar sobre los números impares del listado. Si su carnet termina con número par o con 0, van a investigar sobre los registros con números pares. Hasta ahí estaríamos. ¿No tienen ninguna duda? No, Ligda, muchas gracias. Todo bien, Bueno, Ligda, gracias. Feliz noche. Noche. Gracias, Ligda. Buenas noches. Gracias.